Muy buenas noches, mi nombre es Cristian David Salgado Rodríguez y hoy vengo a exponer la fase 5, diferencia y similitud entre contrato público y privado. La actividad fue elaborada en compañía de Nalfe Manuel Rojas y Peruzas. Pasamos a la introducción. Con esta actividad buscamos el objetivo principal, que es dar un acercamiento a los principales tipos de contratos en Colombia, dando una mirada a la contratación pública, la contratación privada y cómo una frente a la otra encuentran el equilibrio dentro de un marco normativo difuso, donde es clara la prevalencia y la facilidad que encuentra lo privado frente a lo público. En objetivo general tenemos uno, identificar las diferencias y similitudes del contrato privado contra el público, permitiendo un conocimiento amplio de aplicación adecuada en su ámbito de desarrollo. Objetivo específico: uno, comprender las diferencias entre contrato público y privado, identificar la parte que conforma el contrato público y privado, reconocer los tipos o clasificación de contrato público y privado, conocer las responsabilidades por incumplimiento al contrato público y privado. Diferencia entre contrato público y privado. La diferencia entre ambos contratos radica en que la contratación privada es básicamente un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública licitadora. Parte del contrato público y privado. Parte precontractual. La etapa precontractual inicia con la elaboración del estudio previo y termina con la adjudicación del proceso de contratación. Dentro de esta etapa se encuentra prevista la planeación, donde se debe establecer claramente cuál es la necesidad que la entidad pretende satisfacer. Contractual. Una vez surtido el proceso de selección, el Ministerio de Trabajo elaborará la minuta del contrato. El contrato se perfecciona con la forma de las partes. Es importante señalar que el mismo se debe elevar a escrito y debe ser firmado por parte de la entidad, por la ordenadora de gasto y por el contratista, el representante legal o su delegado. Postcontractual. Esta etapa inicia con la terminación del contrato y culmina una vez se haya realizado la aplicación de este. Partes del contrato privado. Consentimiento. Se refiere a la manifestación de la voluntad de las partes para la celebración del contrato. El consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades para la celebración del contrato. Objeto. Es aquello sobre lo cual recae el contrato. Son aquellas obligaciones que deben cumplirse por una o ambas partes, y en nuestro sistema jurídico debe ser real, posible, lícito y determinado o determinable. Principios del contrato público y privado. Según la Ley 80 de 1993, y más precisamente en el artículo 23, se establece que toda la contratación estatal se regirá por los principios de transparencia, economía, responsabilidad, planeación, ecuación contractual y selección objetiva. Principio de transparencia. Se entiende que la administración debe realizar toda actuación de manera pública y de tal forma que el administrado pueda conocer tanto las actuaciones de la entidad como las razones utilizadas por la misma para llegar a dicha conclusión, por lo que se le otorga al interesado la posibilidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten. Principio de economía. Se refiere a que se utilizarán las etapas, procedimientos y recursos estrictamente necesarios para la selección objetiva del contratista. Principio de responsabilidad. Dice que los servicios públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del contrato y a proteger los derechos de la entidad y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Principio de la contratación privada. Principio de la autonomía de la voluntad. La aplicación de este principio y su importancia reside en que la manifestación de voluntad se realiza en libertad. Principio de obligatoriedad. Este principio ordena que el acto celebrado entre las partes revierta singular importancia. Al haberse constituido una relación jurídica, se origina una deuda de justicia entre las partes que conlleva los efectos que precisamente las vinculan. Principio del consensualismo. Este principio se conoce como la actitud o disposición moral para crear algo. Tipos o clasificación de contrato: público y privado. Contrato público: contrato de obra, cuando el objeto del contrato es la ejecución de una obra. Contrato de concesión de servicios: se encomienda a una empresa la gestión de un servicio de titularidad pública, con la contrapartida de ceder la
Contrato de servicio. El objeto es el suministro de prestaciones que conllevan un resultado distinto de las actuaciones para obras o suministros, incluidos servicios realizados de forma sucesiva y con precio unitario. Pasamos entonces a contrato de suministro, a lo que se definen para la adquisición y arrendamiento financiero o no de bienes, muebles o productos con opción de compra o no. En contrato privado tenemos el contrato unilateral. Los contratos unilaterales son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte mientras que la otra no tiene obligación alguna. Por ejemplo, el contrato de préstamos de uso con o comodato de bienes como edificio. El contrato bilateral. En este tipo de contrato ambas partes se obligan. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Gratuito. El contrato es gratuito de beneficencia cuando solo se beneficia una de las partes, por ejemplo el contrato de donación. El contrato solemne es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales de manera que sin ella no produce ningún efecto civil. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Por regla general, los contratos son bilaterales donde existen dos partes que asumen compromisos mutuos. Cuando ocurre incumplimiento del asunto se debe mirar según la parte que incumple y la que no. Cuando una de las partes ha incumplido y la otra incumplido, quien ha cumplido tiene dos opciones a elegir dadas por el artículo 1546 del Código Civil: exigir la resolución del contrato, exigir el cumplimiento del contrato. Si elige la resolución del contrato, se estará dando la responsabilidad civil contractual, que es el conjunto de obligaciones legales que surgen de la firma de un contrato y tiene su origen cuando un contrato ha sido firmado por dos partes. Una de ellas incumple con las obligaciones que asumió, causando un perjuicio o daño a la otra. Explicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad consiste en que ambas partes estén en igualdad de condiciones y cuenten con las mismas garantías, tanto como para ofrecer su servicio o presentarse un proceso de contratación. El principio de interés general se enfoca más a la contratación pública, ya que hace referencia en que se logre ejecutar un contrato que sea de beneficio para una comunidad y que logre satisfacer sus necesidades conjuntas. En conclusión, tenemos que, de acuerdo con lo analizado en este trabajo, podemos concluir que cualquiera que sea el tipo de contratación que vayamos a realizar, sea pública o privada, debe estar amparada por normas y leyes con el fin de amparar su transparencia. Las leyes en Colombia han establecido una completa normatividad al momento de hacer celebración de contratos, esto con el ánimo de evitar la corrupción y castigar al que infringe estas normas. Las contrataciones públicas son más complejas y con más pasos que las privadas, esto debido a que se trata de patrimonio público y es de mayor responsabilidad. Esta fue toda la actividad que realizamos en esta fase 5. Muchas gracias.